Entonces iniciamos la grabación de la clase. Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre cómo se distribuye la materia. Entonces veamos lo primero y lo más importante. Lo primero que debemos saber es qué es materia. Esto se define materia como todo aquello que ocupa ¿qué? Que ocupa un espacio determinado en el universo. ¿Listo? Todo aquello que ocupa un espacio, entonces lo vamos a definir materia. Y se estableció también, desde tiempos ancestrales, algo que debieron haber visto en anteriores cursos, si no se lo recuerdo, que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. ¿Listo? Esa es la connotación que tenemos aquí. Debemos tomar en cuenta, entonces, átomos viene del griego a, sin división, y tomos, división, entonces sería sin división. Es la parte más pequeña. Más adelante ya descubrimos nosotros que el átomo está formado por protones, neutrones y electrones. ¿Listo? Pero hoy vamos a centrarnos en otra cosa que nos interesa de los átomos. ¿Qué nos interesa de los átomos? Nos interesa más que su composición, que por ahora no la vamos a ver, a futuro la estudiaremos, nos interesa su organización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo fueron organizados a lo largo del tiempo? Entonces, cuando yo tengo muchos átomos del mismo tipo, supongan que todas estas esferitas son átomos del mismo tipo, iguales, estamos frente a algo que en ciencia llamamos un elemento químico. Y son los que vamos a encontrar ubicados en la tabla periódica. ¿Listo, muchachos? Entonces, cuando veamos un elemento, sepamos que todos los átomos que lo conforman son el mismo en todas las direcciones. Y eso se conoce como un elemento. Con base en eso vamos nosotros ya a definir un poco de historia, cómo se llegó a la tabla periódica y cuáles son los principales característicos para trabajar con una tabla periódica. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es una estructuración sistemática de los elementos químicos. Entonces, miremos que en el año 1830 se habían descubierto 50% de los elementos químicos conocidos hasta la actualidad, es decir, de los 118 conocíamos aproximadamente 78 más o menos, ¿listo? Se habían definido ya sus propiedades físicas y químicas, o sea, sabíamos qué tan útiles eran, la densidad, sabíamos sus reacciones básicas y cómo se combinaban con otros elementos. Pero entonces, ¿qué pasó? Que hubo la necesidad de empezar a organizarlos. Ya teníamos tantos elementos y no sabíamos cómo distribuirlos y se establece que se daba la necesidad de establecer un ordenamiento para ellos. ¿Listo? Es así como surge la idea de plantear una tabla periódica. Y la tabla periódica empezó con una evolución muy simple. Al principio del tiempo no se tenían muchos elementos, entonces Dove Reiner en 1829 quiso organizarlos en grupos de 3. Él observó que estas tríadas, que así las llamó, las famosas tríadas, tenían propiedades en común, entonces observó que habían propiedades físicas y químicas similares o que sus propiedades no cambiaban tan drásticamente entre átomos, grupos de 3 átomos, entonces, entre el litio, el calcio y el azufre. Él dijo, estos 3 son parecidos, son sustancias polvosas, tienen las mismas características químicas, reaccionan casi con lo mismo, entonces deben ser muy parecidos. Entonces las unificó como una triada. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hizo él? Él demostró también que el peso atómico de todos ellos determinó que el peso atómico del elemento central era el promedio del peso atómico entre los otros dos, es decir, sumaba este valor más este valor y lo dividía entre 2 y le daba el valor del átomo que estaba en medio. Entonces así él empezó a decir, listo, entonces tiene que haber una relación donde yo siempre que coja
haga triadas, coge el átomo más liviano, le sumo el peso al más pesado y lo divido entre dos, voy a obtener un átomo central que sería el centro de mi triada. ¿Listo? Entonces él empezó a plantear todas esas triadas que podía. ¿Listo? Con esa regla del promedio que él establecía. ¿Qué pasó? Que más adelante se encontraron elementos que quedaban sueltos, que no tenían relaciones con las triadas, que tú sumabas uno más otro y no te daba el átomo central, entonces eso servía para pocos elementos donde había una relación matemática clara, pero ya cuando se empezaron a descubrir demasiados elementos, ya las triadas quedaron obsoletas y aquí vino Newlands en 1864 que dijo, listo, ya no usemos triadas, sino que ampliémoslo a octavas, es decir, en grupos de 8 elementos. ¿Por qué se le ocurrió a él? Él era un poquito fanático de la música, entonces observó que siempre que uno tenía un elemento, arrancaba por uno y podía encontrar relación con los siguientes 7 elementos que lo precedían. Entonces el hidrógeno tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cuando llegaba al oxígeno cambiaban las propiedades y pasaba al flúor. Entonces la primera sería la primera octava y así segunda octava, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la octava octava. Entonces él definió todas esas octavas y estableció los valores de cada uno de los elementos. ¿Listo? Y dijo, observó que se ubicaban, espérenme, busco aquí, y observó que tenían que todos repetían las propiedades químicas del primero. ¿Listo? Todos menos el hidrógeno, que el hidrógeno comúnmente se asociaba con algo muy reactivo y no era fácil de sintetizar en el laboratorio, listo, pero se observó que todos tenían las mismas propiedades químicas del primero. ¿Listo? A ver, y entonces se definió la ley de las octavas haciendo referencia a las escalas musicales. Todos se parecían al primero y todos hacían referencias a las escalas que teníamos acá, ¿listo? Y perdona, aquí hago una corrección. No era así, sino que son así, miren. Litio y todos estos se parecen al litio. Galio y todos estos se parecían al galio. ¿Listo? Boro y todos estos se parecían al boro. Las octavas. ¿Qué pasó? Que después nuevamente empezamos a tener muchos más elementos y ciertos elementos no se comportaban de manera regular en ese sistema que habíamos hecho. O sea, algunos de ellos sí entrarían dentro de la octava que nos preguntaban, pero cuando íbamos a analizarlos resulta que acontece que eran totalmente diferentes al primero de la octava. Entonces aquí fue donde algo no encajó nuevamente y decidieron analizar o replantear otro tipo de sistema para su organización. Entonces, ahora se definió el siguiente método de agrupación. El siguiente método de agrupación que tenemos aquí se conoce como la famosa tabla periódica de Dmitri Mendeleev. Él ya cogió todos los elementos que habían y empezó a organizarlos uno por uno. En 1869, los químicos Ivanovich, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, Meyer no fue muy conocido, aunque lo publicó por separado, sino que Dmitri era aún más, lleva más años estudiando y se le adjudicó el logro a él, listo, pero ambos lo hicieron por separado. Entonces, él cogió los 63 elementos hasta la fecha y decidió clasificarlos haciendo énfasis en las propiedades químicas de los elementos. Ya dijo, bueno, las propiedades físicas, el que sean sólidos, blandos, sólidos, duros, el que sean gases, no me va a interesar, me interesan las propiedades químicas. Tiene que haber una propiedad química que me los englobe y que me les marque la pauta para yo irlos organizando. Y el señor Meyer dijo, listo, usted coja las propiedades químicas, yo voy a coger las propiedades físicas y las voy a empezar a analizar a ver si tienen alguna relación. Después, cuando se unieron esas dos ideas, se dio pie a la teoría de la tabla periódica actual. Entonces, ¿cómo tenemos acá? ¿Qué hizo el señor Dmitri Mendeleev? ¿Listo? El señor Dmitri Mendeleev dio a conocer, permítame un momento,
Hola chicos, qué pena con ustedes, he vuelto. Listo. Entonces, ahora sí, estábamos hablando sobre Dmitri Mendeleev, entonces él organizó los elementos en orden creciente de peso atómico. ¿Qué es el peso atómico? Entonces, vámonos para acá. Él estableció lo siguiente. Cogió el primer átomo, hidrógeno, perdón, y pesó cuántos protones más neutrones habían en su núcleo, ¿listo? Entonces, recuerden, el peso atómico lo define el núcleo del átomo. Entonces, él cogió el primero y pesó el hidrógeno. Resulta que el hidrógeno tiene un protón y 0 neutrones. Entonces, él dijo, listo, empezó a hacer una pequeña tablita. Dijo, aquí va a ir el elemento y aquí va a ir su masa. Entonces empezó, elemento hidrógeno. Un protón tiene una masa atómica de 1. Después vino el helio. Encontró que el helio tenía un protón más un neutrón y determinó así también. Entonces determinó que el helio como tal, no estoy muteado, listo. Determinó que el helio como tal tenía un protón y un neutrón, entonces masa atómica 2. Luego siguió el litio, descubrió 2 protones, un neutrón, 3, y así sucesivamente los fue catalogando, fue contando la masa atómica que tenía cada uno de ellos y dijo, listo, voy a organizarlos de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, fue aquí donde se organizó esta primer bosquejo de tabla periódica, ¿listo? El bosquejo de acuerdo a los pesos atómicos que tenían cada uno de los elementos. Y entonces digo, quedaron acomodados así. Miren, hidrógeno, ahí no conocíamos aún el helio, aún faltaba litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, y empezó a organizarlos aquí. ¿Cuál fue la gran ventaja que determinó Dmitri? Él estableció algo que a la fecha no se había hecho y ese fue el plus que dio su tabla periódica con respecto a las de los demás. Él dejó unos espacios en blancos aquí, ¿listo? Dejó esos espacios en blanco y dijo, en algún punto estos espacios van a ser llenados por elementos que aún no se han descubierto, pero que deben tener una masa atómica siguiente, por ejemplo, a la del calcio. Entonces aquí debe haber una masa atómica de 41. Acá, y todos esos que voy a encontrar van a estar parecidos a los que se encuentran en esa fila, es decir, van a ser parecidos al boro, van a ser parecidos al aluminio, y este de aquí es el que nos falta una pieza en ese sistema. Entonces aquí abajo del titanio había otro, debajo del estaño había otro, debajo del bromo había otro, del wolframio. Entonces digo, tienen que haber elementos ahí, y esos fueron los que llamó los EK-elementos. ECA significa similar o parecido a, entonces por ejemplo el que falta ahí abajo del aluminio lo llamó ECA-aluminio. El que está abajo del titanio, ECA-titanio, y así. Años más adelante, después de que incluso Dmitri Mendeleev muriera, se empezaron a descubrir esos elementos y se encontró el germanio, por ejemplo, que queda abajo del aluminio, creo que queda abajo del aluminio, no recuerdo bien, pero se descubrió que estaba debajo del aluminio, llegó el germanio, llegó el galio, y se descubrieron que estos elementos tenían las propiedades que Dmitri predijo para ellos, tenían la masa que Dmitri dijo, tenían las propiedades químicas que Dmitri dijo, y empataban con las propiedades físicas que Meyer estableció. Entonces, eso ratificó el modelo como un modelo robusto que podía explicar las condiciones de distribución de los elementos. Entonces, esta es la parte que les conté. El señor Dmitri no dejar espacios e invertir elementos, e incluso llegó a predecir con éxito las propiedades de los elementos que algún día ocuparían los espacios vacíos. Mendeleev resumió su descubrimiento y estableció su ley periódica que dice: las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con el peso atómico y de manera periódica. Esta fue la clave que centró para establecer su tabla periódica, que las propiedades que tenían los elementos iban en función del peso atómico de los mismos. ¿Listo? Entonces, entre más livianos tenían unas propiedades, más pesados tenían otras propiedades, y él podía organizarlas en la tabla periódica.
Más adelante descubrió que ese sistema de organización te presentaba sus fallas, ya que se asociaba era con la variación de la masa. Y muchas veces pasa aquí que en química o así como en la vida, la cantidad de peso que usted desarrolle, que usted mueva, no implica su capacidad. Por ejemplo, hay personas robústicas que puede que tengan muy buen estado físico y personas delgadas que tengan mal estado físico, eso puede afectarlos. Asimismo pasa con los átomos, algunos muy pesados eran muy reactivos y otros más livianos eran muy lentos. Entonces él dijo, no, no debe ser con la masa, debe haber algo más importante que la masa. Entonces empezó a descubrir que habían fallas. ¿Y qué descubrió? ¿Qué determinó él? Dijo, no es la masa lo que me da la energía, o sea, lo que me da la capacidad, no es eso lo que me va a permitir catalogarlo, entonces quitó la masa. Es algo similar a es algo similar a la masa, pero no es la masa. Lo único que encontró él fue el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico resulta que acontece que es el número de protones en su núcleo. ¿Qué pasó? Él dijo, hay algo que me está interfiriendo y son estos neutrones. ¿Por qué puedo yo tener esa interferencia de esos neutrones en el sistema? Por es que resulta que acontece que yo puedo tener algo que se llaman isótopos. ¿Qué es un isótopo? Es un átomo de por lo menos hidrógeno que en presencia tiene un protón y no tiene neutrones. O sea que tendría una masa de una unidad de masa. Pero resulta que más adelante se encontró otro hidrógeno que tenía una masa de 2. ¿Qué pasa? Que tenía un protón y tenía un neutrón, que implica, no está en el momento, vuelve luego, porfa. Implica que tenía 2 unidades de masa atómica, lo que indica entonces que ya variaba la masa, pero que se mantenía constante en este proceso, se mantenía constante la perdón, les hago aquí el cosito, se mantenía constante el número de protones en su núcleo. Entonces, siempre que un elemento, sin importar la masa que tuviera, iba a tener el mismo número de protones. Y esa es una regla universal para los elementos de la tabla periódica y en sí para la materia. Entonces, todo elemento siempre sus átomos tienen igual número de protones. Entonces, el hidrógeno siempre, todos los átomos de hidrógeno, sean cuales sean, van a tener un protón. Los de helio van a tener 2 protones. Los de litio van a tener 3. Y así, los de aluminio van a, vámonos más allá de la tabla, aluminio va a tener 5. Perdónenme, reviso la tabla periódica. Los de, esta sí me la sé, los de carbono van a tener 6 átomos. Carbono va a tener 6 protones, oxígeno va a tener 8, flúor va a tener 9, entonces no depende de la masa, sino del número atómico que ellos tengan, del número de protones. Entonces ya Dimitri corrigió eso y dijo, la tabla periódica ya queda asociada a esos sistemas. ¿Listo, muchachos? Entonces, después quedamos acá, se nos movió de la tabla periódica y ahorita sí. Permítame. Ah, listo. Ahorita sí. Ya después de haber establecido eso, Dimitri pasó a descansar, le entregó su legado y pasó la tabla a manos de Henry Moseley. Y él en 1913, ya en el siglo pasado, sugirió que los elementos se ordenaban de acuerdo a su número atómico creciente. Él lo ratificó. Dimitri dijo, tal vez puede ser así, pero Moseley empezó a hacer experimentos con todos los elementos que le llegaban, analizó su número atómico y confirmó lo que Dimitri dijo y ya lo ratificó. Dijo, en la tabla periódica va a quedar así. Esto fue lo que dio como resultado la ley periódica de los elementos químicos. La ley periódica de los elementos químicos establece el siguiente enunciado: las propiedades físicas y químicas
de los elementos son función de sus números atómicos, ¿listo? Entonces, las propiedades físicas y químicas dependen del número atómico que tenga, y este número atómico son los protones que tiene el sistema, ¿listo? Con base en eso se empezó a desarrollar la distribución de la tabla periódica. Ahora vamos a ver qué simboliza cada sistema en la tabla periódica, analizando lo que tenemos. Entonces, la tabla periódica nos resume como tal, de manera gráfica, las propiedades de un átomo y de un elemento conocido. Lo primero que vamos a tener en una tabla periódica, siempre vamos a encontrar, es el número atómico, ¿listo? Además de eso, vamos a tener características físicas como punto de ebullición, punto de fusión y la densidad. Punto de ebullición, temperatura a la cual él se vuelve gas. Punto de fusión, temperatura a la cual él se vuelve sólido, ¿listo? Y la densidad, miremos además de eso que algo muy importante, el hidrógeno representa el nombre del elemento, en la forma como yo lo coloco ya en la reacción. Ustedes ya han visto que uno coloca H2SO4, pues esto representa la palabra hidrógeno como tal. Y finalmente tenemos acá el peso atómico, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque con el peso atómico es que nosotros usamos todos los sistemas para convertir, para hallar peso molecular y todo el cuento, ¿listo? Esto es muy importante recordárselo porque comúnmente en las pruebas de ICFES orientados a entregar unas muy buenas pruebas de ICFES a futuro, siempre les preguntan a ustedes algo relacionado con la tabla periódica, siempre les van a preguntar una zona o qué significa la tabla periódica, qué significa una fila, una columna, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a pasar a ver, ahora sí, qué son los grupos y los periodos en la tabla periódica. Entonces, ya los ubicamos. Y la tabla nos quedó dividida en columnas, y a las columnas las llamamos grupos. Y las filas que están ubicadas de manera vertical los denominamos periodos. ¿Listo? Entonces, todos estos se conocen como grupos y los que están aquí se conocen como periodos. ¿Listo? ¿Qué nos dice esto? Nos dice entonces que yo puedo tener la tabla dividida por cuadrantes. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ubicar un elemento de acuerdo a su periodo y a su grupo. Yo puedo decir Boro, elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, entonces. Boro se encuentra en el grupo 3, periodo 2. ¿Listo? Entonces así podemos relacionar la ubicación. Yo también puedo decir, por ejemplo, potasio se encuentra en el periodo 4, grupo 1, y así fácilmente es como dar un sistema de coordenadas para ubicar rápidamente cualquier elemento dentro de la tabla periódica. Es otra ventaja que tienen ellos. Ahora vamos a ver que esto hace referencia también a las propiedades químicas y reactivas. Y aquí hay algo muy importante. En total hay 18 grupos y 7 periodos. Hasta el momento se sigue tratando como yo los puse aquí, 1 y en números romanos, 1A, 2A, 3A, 4A, pero la IUPAC está tratando de cambiar eso para que quede como 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, hasta llegar a 18. ¿Listo? Se ha estado tratando de cambiar, pero vamos a ver que estos usualmente no nos representan y no nos sirven tanto para determinar la configuración química de un elemento. Ahora, con base en eso, vamos a tener zonas en la tabla periódica. ¿Cómo lo vamos a dividir y qué cosa vamos a encontrar en cada uno de ellos? Esto es lo que yo les digo que comúnmente siempre se los van a preguntar en una prueba ICFES. Lo primero vamos a encontrar una escalera que nos divide la tabla periódica en dos partes. Esta escalerita que se encuentra aquí comúnmente en las tablas periódicas. Cuando ustedes compren su tabla periódica, que la tengan, que la deben traer ya, van a encontrar esa escalerita. Esa escalerita nos va a relacionar que todo lo que está de aquí para acá se conoce como metales, incluyendo estos de acá que también serían metales, pero ya vamos a la diferencia entre ellos. ¿Listo? Entonces, recordémonos, de acá abajo también son metales y estos son los que conocemos como metales. Hay dos tipos de metales y son los que se encuentran aquí adentro de la tabla periódica, que parece que cayeron hacia abajo, se conocen como metales de transición interna.
Y a los que conozco como metales son los que tenemos aquí. ¿Listo? Y eso los vamos a dividir en dos. Los del grupo 1 se llaman alcalinos porque se encontraban comúnmente en algo que se conocía como alcali, que son las bases, y los dos se conocen como alcalinoterros. Y los dos se conocen como alcalinoterros, ¿listo? Además de eso, tenemos aquí en la parte de abajo los que también eran metales, pero no se identificaban también con este sistema, se conocen como lantánidos y actínidos, ¿listo? Entonces tenemos ya ahí metales. Dentro de los metales tengo alcalinos, alcalinoterros, metales de transición interna y lantánidos y actínidos. Esos son los principales. Ahora, de la escalerita hacia allá, tengo lo que se conoce como metaloides, o también conocidos como semimetales. ¿Listo? Y de acá los tenemos los amarillos que se conocen como los no metales. Todos estos son no metales. Miren que los no metales están en menor cantidad que los metales. Y finalmente tenemos los gases nobles, el último grupo de la tabla periódica, el grupo 18 o el grupo 8A. ¿Por qué son verdes y por qué se conocen como gases nobles? Porque primero están en estado gaseoso y segundo, ellos principalmente tienen la característica que no reaccionan casi bajo ninguna circunstancia. Entonces, por eso se les llamó gases nobles, porque tienden a no juntarse o a mezclarse con otros átomos de la tabla periódica. ¿Listo? Con base a eso, vamos a definir ahora cómo será la distribución. Ya conocemos cómo nos queda ese sistema. Ahorita vamos a ver qué características en sí tienen cada grupo puntual. El primero, grupo 1A son los famosos conocidos como metales alcalinoterrios y se caracterizan por ser sólidos blandos con una alta reactividad con el agua. Todos los del grupo 1A cumplen con esa misma característica. Cuando usted entra en contacto con el agua, ellos entran en contacto con el agua, realizan reacciones exotérmicas muy fuertes. Eso hace que no nuevamente se les catalogue una propiedad todo el grupo y puedan ser separados. ¿Por qué se saca de aquí el hidrógeno? Porque el hidrógeno resulta que es el único que está colado aquí entre los metales, pero él es un no metal, o sea, él debe ir acá. ¿Listo? Es el único que está colado, pero debe ir ahí por el número atómico 1. Bueno, después de eso tenemos, ya analizamos rápidamente los alcalinos, los del grupo 1, pasamos a tener los alcalinoterrios, que vienen a ser el grupo 2. Perdón, aquí hay un dato interesante que se me ha olvidado contarlo, ¿listo? Todos los que están aquí en el grupo 1, ya lo vemos ahí en la diapositiva, son los metales alcalinos. Ahora, si ya pasamos a los que yo les comentaba, los metales alcalinoterrios, grupo 2, todos los del grupo 2, ahí sí son completicos, se denominan metales alcalinoterrios. ¿Para qué sirven? Y se caracterizan por que ellos como tal son buenos conductores de la electricidad y son ligeramente reactivos con agua, no tanto como los del grupo 1, que son los más reactivos, ellos tienen un poquito menos de reactividad y me permiten conducir la corriente eléctrica muy bien. Estos también se conocen como alcalinoterrios porque se encontraban principalmente en la corteza terrestre, eso los puede encontrar en la minería, en las rocas, en el factor geológico del medio que les corresponde. ¿Listo? Por eso se conocieron como alcalinoterrios. Posterior a ello, tenemos los metales de transición interna. Todos estos son los metales y aquí podemos ver nosotros los metales que nosotros conocemos y que usamos. Tenemos el hierro, tenemos zinc, tenemos níquel, por acá está la plata, debajo de la plata está el oro, está el mercurio, el platino. Todos los metales que nosotros conocemos los encontramos aquí. Van del grupo 1 hasta el grupo 7, pero se les coloca la B, es decir, están en la sección B, se conocen como metales de transición interna y por eso ya pasan de la A, que son los principales, a la B, que serían los de transición interna. ¿Listo? Ellos presentan características como que son duros, presentan una dureza, presentan un brillo característico, presentan conductividad térmica y eléctrica, pueden conducir el calor y además de eso conducen la electricidad debido a las propiedades que ellos tienen. Son dúctiles y son maleables. ¿Qué quiere decir que sean dúctiles y maleables? Dúctiles que lo puedo doblar y maleables que una vez calentado lo puedo dar la forma que yo desee para trabajarlo. ¿Listo? Entonces esos son los metales de transición interna, los que tenemos aquí, en la parte interna de la tabla periódica. ¿Listo? Ahora continuamos
Y vemos rápidamente los lantánidos y actínidos. ¿Qué tienen ellos y por qué seguimos con ellos en lugar de ir con la tabla periódica hacia acá? Seguimos con ellos por la siguiente razón. Entonces uno dice, yo sigo hacia acá, pero resulta que cuando ustedes vayan a ver aquí su tabla periódica entre el bario y el lantano, van a encontrar, voy a borrar esta parte, van a encontrar que van a faltar números ahí, entonces ustedes dicen, aquí va como en el 47, no recuerdo, y se salta al 80, ¿dónde están los que faltan? Y de aquí, después del actínido tienen otros y se los saltan. Pues, ¿qué pasa? Que estos, los compuestos lantánidos y actínidos, deberían ir aquí, en la tabla periódica, deberían estar ahí incluidos. Pero como la tabla quedaba muy larga y como esos cumplían con propiedades específicas diferentes a las de los demás, se sacaron a la parte de abajo de la tabla periódica. ¿Qué tienen ellos? Son raros, son muy difíciles de encontrar y tienen otra característica, es que algunos de ellos fueron sintetizados por los humanos. Entonces, por eso se les conoce como tierras raras. No es fácil encontrarlos, son muy escasos en la naturaleza y por eso se les dio el nombre de tierra rara. Además, se descubrió que muchos de ellos presentan la característica que son radiactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que como son tan grandes, son tan inestables, ellos solitos con el tiempo se empiezan a fraccionar. Y al fraccionarse ellos empiezan a liberar con el tiempo energía, ¿listo? Y esa energía es la que nosotros conocemos y empleamos como la energía atómica para los reactores nucleares y todo. Y se utilizan este tipo de compuestos, compuestos que se encuentran aquí. Todos hemos oído hablar de la bomba de uranio, por ejemplo, del uranio enriquecido. El uranio se encuentra aquí, ¿listo? Y ese es el principal ejemplo de cómo la energía nuclear pues es muy abundante y es muy, bueno, libera una gran cantidad de energía y es algo riesgosa porque pues una bomba de uranio puede destruir fácilmente una población entera. Pero entonces, sabiéndola manejar, los reactores que funcionan con uranio enriquecido logran abastecer de una gran cantidad de energía que otros elementos no son capaces de proveer. ¿Listo? Basados en eso, finalmente encontramos a lo que se conoce como los metaloides o los semimetales. Los metaloides son compuestos químicos que no son ni metales ni no metales, están en el punto intermedio entre ellos por todas sus propiedades y algunos de ellos funcionan como no metales, pero tienen ciertas propiedades de los metales. Eso les da esa catalogación diferente a ellos que es encontrarlo en la tabla periódica en esa escalerita. Esos serían los metaloides. Y estos otros metales que tenemos aquí debajo tienen unas propiedades características, presentan reactividad como los no metales, pero conservan todas sus propiedades de metales. Entonces eso los cataloga en ese espacito de esta L que encontramos aquí. ¿Listo? Y finalmente ya pasamos a lo que es como tal la zona de los no metales incluyendo el hidrógeno. Por eso en la diapositiva se nos marca que el hidrógeno también debe estar en rojo. Se caracterizan por no tienen brillo, no son buenos conductores del calor y de la electricidad, son altamente reactivos y principalmente tienen la tendencia a recibir electrones, siendo ellos la contraparte perfecta de los metales. Miren, todo lo que los metales hacían, los no metales no lo hacen, por eso se les coloca la connotación de no metales. Principales características, como dicen ahí, no tienen brillo y son altamente reactivos. Ellos, al entrar en contacto con cualquier metal, de acuerdo a las condiciones que se encuentren, van a aceptar electrones, van a quitarle electrones al metal y van a establecer un nuevo ion que ellos formen, ¿listo? Y eso les va a dar a ellos una alta reactividad y luego vamos a las propiedades periódicas y van a ver qué tipo de propiedades periódicas presentan. Además de eso, tendremos por último lo que se conoce como los gases nobles, ¿listo? Los gases nobles siguen siendo aquí en el sistema, siguen tratándose de elementos no metales, pero ellos tienen una propiedad y se les establece gases nobles, porque se encuentran en gas, tienen una baja reactividad química, como dice aquí, tienen una baja reactividad química y rara vez, muy rara vez, forman compuestos. ¿Listo? Solo los forman bajo condiciones especiales de presión y temperatura y afinidad con algunos otros elementos de la tabla periódica, pero comúnmente los encontramos libres en la naturaleza. Por ejemplo, hemos visto tubos de helio, tubos de neón, tubos de argón, criptón, xanón y radón. Cada uno de ellos, cuando vemos estas luces fluorescentes,
ahí adentro hay un gas. Cada uno de ellos simplemente le pasa corriente y ellos emiten una luz de una longitud característica, lo que permite tener diferentes tonalidades en esos antiguos tubos que usaban para generar luces en los establecimientos comerciales. ¿Listo? Con eso damos por concluido toda la temática básica y fácil de la tabla periódica. ¿Por qué les traigo a colación esto? Pues ustedes ya saben un poquito más de eso, ya saben hacer reacciones, estequiometría y todo esto, pero se los traigo porque ahora vamos a entrar a trabajar lo que son propiedades periódicas. ¿Listo? Para que ustedes sepan y predigan electronegatividad, ionización, potencial de ionización de los compuestos, y con eso podamos establecer todas las relaciones de la materia orientados como siempre a su conocimiento hacia las pruebas simples. Hasta ahí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta antes de que la sesión nos termine? No, profe, todo claro. Listo, Valentina, muchas gracias. El resto ninguno tiene alguna pregunta, listo. Entonces, ¿qué nos queda?